Yo creo que el futuro se construye día a día. Y el futuro se construye también con gente que desde la política puede hacer cosas que son interesantes. Y una persona que siempre me ha llamado la atención por su lucha y coherencia en lo que ha sido la persecución de los crímenes de lesa humanidad que se han producido aquí en Salta, porque te digo, los crímenes de lesa humanidad, denunciarlos hoy, es fácil, porque ya se internalizó la sociedad, todo con el tema, pero hace 10 años, jovencito como lo conocía, me acuerdo la primera vez que tuve contacto con él fue en la calle Entre Ríos frente al shopping Entre Ríos y Toledo, donde hay una estatua conmemorativa de Miguel Ragone, un busto conmemorativo. Se hizo uno de los eventos después de lo que era el previo a la misa, que fue a la noche, de lo que fue la desaparición de Miguel Ragone, y ahí estuve con Fernando Pequeño Ragone, nieto del exgobernador. Y bueno, Fernando, nos encantaría que venga al canal. Sí, nos estaría muy bueno así. Invitarlo de allá, sí, por ahí aparece de golpe. Pero lo que es la magia de Canal 7, y más en el mañanero, obviamente. El mañanero por el 7. Sí, todo se da. Todo se da. Tal? Empieza bien la mañana con el mañanero por el 7. ¿Te das cuenta? Siento que acaba de salir de la lámpara de Aladino. De Aladino, exactamente. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo están ustedes? Bien, la verdad que contento de venir a este canal siempre, que es como una gran casa familiar, ¿no? Me gusta muchísimo el clima que se vive acá y ustedes le dan una calidez especial. Muy linda, así es. Y bueno, aquí Fernando, estamos. Contanos un poquito sobre esta nueva propuesta. Bien lo decía Raúl, peleando por los derechos humanos, por el esclarecimiento de el juicio, ¿no?, contra aquellos que cometieron el magnicidio contra tu abuelo, y hoy desde la política ya viéndola desde otra perspectiva, ¿no?, ya como participante o como alguien que quiere buscar una banca dentro de la legislatura provincial. Exactamente, yo en este momento soy segundo candidato a diputado provincial en Frejuvi y Larragone. El primer candidato es Santiago Godoy. Tenemos la foto de Godoy ahí para mostrarla. Es la lista, es la lista 2213. Es un espacio político en el que yo me siento realmente representado. Mi transformación en actor político desde 2006 para esta fecha ha sido lenta, pero digamos, no puedo eludir la responsabilidad de una candidatura, porque es el espacio donde yo considero que se van a solidificar y que voy a seguir peleando por las cosas que vengo peleando. Una de estas tiene que ver con los juicios de lesa humanidad y la memoria de Miguel Ragone en el Partido Justicialista también. Los juicios de lesa humanidad pueden estar terminando, hay mucho por hacer, pero la gente se mueren los represores, se mueren los familiares. Hace poco he leído la muerte de Olga, de este hombre que estuvo en la desaparición la eliminación física de Angelelli, ¿no? Exactamente, en Salta durante el juicio de la mega causa se han muerto también algunos represores. La semana pasada se murió Coca Gallardo, una de los familiares víctimas. Mi abuela tiene 93 años, digamos, los juicios están en un momento donde están, digamos, lo que no se hizo ya va a ser muy difícil hacerlo. Falta hacer más pedagogía de la memoria, eso es una de las cosas que yo impulso en ese sentido, espacios de memoria como el Museo Miguel Ragone, para que desde esos lugares se hagan pedagogía de la memoria. Recientemente, bueno, se ha creado el Archivo Provincial de la Memoria a cargo de Cristina Cobos y demás, pero fundamentalmente de desahución, ¿vos crees que la gente lo vería como un proyecto legislativo que le pueda traer solución a su problemática cotidiana? No todas las problemáticas cotidianas inmediatas, digamos, los proyectos legislativos no tratan solamente la urgencia de la gente. Esto es una política que yo vengo haciendo y que va a largo plazo, es uno de los ejes, quizás el menor de los ejes dentro de las propuestas legislativas, porque la vida sigue y continúa, y los problemas en la emergencia cotidiana son los que hay que ver, pero la memoria y la educación, digamos, son temas que no hay que olvidar. Eso en relación a memoria. Sobre educación hay mucho que hacer. En general, toda mi propuesta legislativa va de la mano de democratizar
las instituciones, así como yo he venido trabajando en democratizar la justicia, en el acceso a la justicia. Creo que hay que democratizar la educación y que hay que democratizar la cultura, fundamentalmente. Te traigo al presente inmediato, ¿no? Porque vos crees que la justicia está en este momento trabajando como un representante real de lo que sería la democratización de las instituciones. No, absolutamente no. Yo creo que desde la Cámara de Diputados hay que implementar la democratización de la justicia en base al proyecto nacional y popular. Se ha discutido mucho de eso y que todo está por hacerse. Digamos, la discusión que instaló la presidenta Cristina Fernández ha sido una discusión en un momento, un principio. Falta el impulso de leyes que realmente democraticen la justicia. Fundamentalmente el control de los jueces. Nosotros no tenemos una cultura donde se implementen, digamos, que la gente crea que un juez puede ser controlado, ¿no? Sí, no, aparte vos tenés en el presente jueces que vienen de nombrados en la época de la dictadura, que venían de fiscales o de cómplices de la dictadura en Tucumán y están ejerciendo todavía como líderes de la democracia en este momento. Exactamente. Tenemos la impunidad de Lona, por ejemplo, que es una cosa que te toca muy de cerca. Por ejemplo, tomando el tema Lona para hablar de impunidad, pero en la justicia provincial realmente falta mucho. Hay muchos Lonas en la justicia provincial, hay muchos jueces que torturan, digamos, la cultura de la tortura para extraer información a los presos está a la orden del día. Los jueces saben y no dicen nada, porque cuando hay que garantizar derechos de algún grupo de ciudadanos, a veces se justifica la tortura y todo el mundo mira para otro lado. Pero concretamente, por ejemplo, en una de las cosas interesantes que se están haciendo para esa democratización, este grupo que lidera Santiago Godoy ha impulsado una ley que va a empezar a regir desde enero del año que viene, que es que la justicia provincial trabaje el tema drogas también, el tema drogas sí, sacarlo del ámbito solamente exclusivamente federal. Federal, exactamente, sí. En base a la cantidad. Entonces va a haber realmente mucho más recurso humano y administrativo para poder hacer frente a la porque lo que más se da justamente es el menudeo. Exactamente, y el menudeo cuando cae en tipos que persiguen mucha cantidad de drogas, sí, parece que pasa a segundo término, y hay muchísimo. Fernando, esto que hablabas hace rato, ¿no?, de las torturas, ¿te referís a lo que sucedió o a las imágenes que se dieron a conocer en la cárcel de General Güemes, donde los policías practicaban el submarino y algunos tipos de... Sí, totalmente, y ahí el Ministerio de Seguridad y el propio gobernador trabajaron rápidamente, ¿no?, para no tolerar este tipo de cosas, pero la cultura de la tortura está instalada sí, entre los jueces y está instalada entre los policías, y eso hay que trabajar con control social, con leyes que garanticen que la gente pueda participar de la seguridad. Por eso una de las cosas que a mí me interesa hacer, si llego a ser diputado efectivamente, es impulsar una ley de seguridad que legitime el acceso y que ordene y organice el acceso de las distintas instituciones sociales a la participación en materia de seguridad. Y hablando de es hoy, una mejora, Raúl, de lo que se ha venido haciendo en materia de consejos de seguridad barrial, ¿no? Hemos estado comentando nosotros esta mañana temprano lo que es la aparición de este muchacho que sería hijo ilegítimo de Sandes, de Pedro Sandes, que entró a la comisaría, lo bateó, estaba afuera de la comisaría, lo agarró con un bate de madera a un muchacho de la zona, Ruiz de apellido, porque había hecho unos comentarios, estaba en contra de él. Ante la imagen de toda la presencia de toda la policía, sí, ¿no? Incluso tiros al aire, cubridor. Él y los acompañantes del tiros al aire, y la policía con la pistola él puesta en su cuerpo, no sé si la tenía en la mano o en la cintura, le permitió que transite por la policía y se vaya por la parte trasera para que eluda esta turba que después vinieron amigos de Ruiz que lo querían poner en vereda. Ese caso ilustra cientos y cientos de casos que hay por mes de gente que no tiene representatividad, como en este caso, y pasa exactamente lo mismo. Hay también mucho racismo solapado. Pero lo hacen, estas cosas las hacen, Fernando, siguen ocurriendo, es un conflicto serio, porque estamos hablando de una persona que ha sufrido en carne propia, en lo que tu familia se refiere, tanto tu abuela, tu mamá, como toda la gente que ha sido víctima directa de lo que ha sido el sufrimiento de la desaparición de tu abuelo. Y estamos en democracia con gente que cree promover actos de sociabilidad a punta de pistola.
Exactamente. Tiros al aire, modelo Far West, no sé. Otra cosa para solucionar ese tipo de problemáticas de abuso de autoridad, de impunidad, digamos, de algunos sectores políticos también, es pensar en la representatividad de los policías. Mucho se estaba hablando, porque hay un proyecto de ley presentado por Martinelli y a nivel nación por el diputado Viela, sobre la gremialización policial. Es algo que da mucho miedo. La sindicalización policial. La sindicalización, ¿no? Que sería como una especie de gremio. Yo creo que en Salta nos falta mucho todavía para poder hablar de sindicalización como una cuestión efectiva y real, pero hay que debatirlo, hay que discutirlo, y no tiene que ser un tabú entre los compañeros políticos, como no tampoco tiene que ser un tabú entre los compañeros policías. La pregunta de base ahí, Fernando, creo que no está vinculada a la sindicalización policial, sino que hay un interés en la clase política para que la policía perdure en esta situación de no agremiación, no reconocimiento de derechos, para poder seguir haciendo uso de una cosa que es una aberración a la luz de la democracia, que es el verticalismo. Exactamente, la representatividad, cualquiera sea la forma de organización de esa representatividad policial, sea un sindicato o lo que fuera, va a ir digamos, a empezar a desanudar ese verticalismo con el que se ha conducido habitualmente la policía, tanto la conducción política como la conducción del jefe de policía. La policía debe democratizarse, se está democratizando en todo el mundo, y yo soy, digamos, una persona que ha estado fuertemente impactada por lo que ha sido el accionar de la policía que mató a mi abuelo justamente. Entonces yo quiero comprometerme en trabajar por esa representatividad policial, por una calidad de vida para los compañeros policías. Yo tenía la opción de odiar a los policías o de comprender la institución y empezar a hacer algo para que pueda cambiar. No va para vos porque no construye. Vos querés construir en política, y para poder construir el odio no es la herramienta. Y en ese sentido, después de 7 u 8 años de transitar en el espacio político del justicialismo, yo quiero comprometerme realmente a impulsar una ley que le permita a los policías cierta representatividad. No sé si eso hoy en Salta puede ser sindicalización, pero sí sé que hay que empezar a legislar y hay que empezar a debatir y hay que darle a los policías mayor representatividad. Es muy claro en las leyes, si uno lee las leyes más cercanas al proyecto de sindicalización, cómo los instrumentos internacionales del derecho internacional están legislando y garantizando derechos que los policías no tienen. Entonces creo que hay que empezar a hablar de eso y que no hay que tener miedo, digamos. Produce mucha ansiedad. Porque, ¿sabes, Raúl, lo que pasa cuando uno habla de estos temas? Inmediatamente aparece, en primer término, la lucha por el salario, que es un aspecto menor dentro de un montón de cuestiones que ve la sindicalización, y aparece el miedo de que si no hay conducción absolutamente vertical de la policía, entonces se pierde todo poder frente a la policía. Mirá, Fernandito, vos lo que tenés que abordar acá como tema central es el policía desde que entra a la escuela de policía, cuál es el concepto de educación, desde qué parámetros se lo educa y cuál es la perspectiva que se le da al hombre desde sus derechos y el respeto a los derechos de los terceros. Ahora ahí, Raúl, ahí se hace la primera violación que flagrante, también hay que implementar en esta ley de seguridad, es qué representatividad puede tener la sociedad civil en vigilar y en controlar este tipo de educaciones de instituciones. Hoy es ejemplar, digamos, los planes de estudio de las escuelas de policía son ejemplares en materia de derechos humanos. El tema es cómo se controla el poder discrecional que tienen los instructores de policía frente a los chicos que van a estudiar para policía. Yo estoy en contacto con muchos de esos chicos, muchos de los cuales son dados de baja, que son cuando se atreven a hablar, digamos, porque cuando están bajo las reglas del juego no hablan. Pero hay casos que se asemejan a la tortura. Sigue, digamos, en la mente de los instructores policiales el tema de que tienen que tener rigor y fortaleza para crear un tipo de policía casi militarizado o semi-militarizado. En ese sentido, la sociedad tiene que poder establecer mecanismos de control. Esos chicos tienen que poder decir, me están haciendo tal o cual cosa, educándome para ser policía. Cuando vos mencionas sociedad, lo estás sacando del contexto propio de lo que es la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Los poderes ejecutivos y la clase política en sí tiene que generar un sistema legal que establezca con claridad cuál es la formación que se le da a estos personajes. Y esto lo charlo con la perspectiva que vos tenés que tener como
aspirante a un cargo legislador, más allá de primer o segundo término, tenés que tener un concepto de definición respecto a lo que tiene que ser la fuerza de seguridad. Pregunta más. La presencia de Santiago Godoy, que estuvo identificado plenamente con el romerismo y ahora es netamente utubeicista. ¿Vos crees que es la que mejor le está dando tu expresión? Yo creo que sí, porque, y es una de las cosas que con lo que más lo atacan a Santiago. Creo que en la vida política todo se va transformando y cada uno va transformando su lugar donde estar. Y en ese sentido, la gran trayectoria que tiene Santiago Godoy en materia del manejo de la Cámara de Diputados y la representatividad que ha adquirido, a mí me parece realmente importante. Creo que en política uno debe también ser coherente con la continuidad y la transformación de los lugares donde cada uno va trabajando. En ese sentido, yo dentro de 5 años probablemente tal vez pueda estar en otro espacio y eso no va a hacer que no siga siendo coherente con mis ideas. Para mí Santiago Godoy representa un gran progresismo dentro del Partido Justicialista. Es un hombre que cuando nadie hablaba de Miguel Ragone y había que poner la firma para avanzar en ese juicio, Santiago Godoy estuvo, se comprometió, igual que muchos dentro de este espacio. Se puede decir muchas cosas a favor o en contra, no solamente de Santiago Godoy, de cualquier político, pero hay que hablar como una cuestión concreta de las cosas que podrían decirse de Santiago Godoy. Para mí representa, digamos, un sector del justicialismo muy progresista, por eso yo participo en esta lista y estoy segundo candidato detrás de Santiago Godoy para seguir armando un espacio dentro del justicialismo en donde se puedan seguir trabajando esas ideas de hombres como Miguel Ragone, ¿no? Yo creo que eso no se discute, ¿no? El tema de cómo Santiago Godoy, buscando incluso armar la lista verde, formando la Aragón, es alguien que siempre ha tenido presente a tu abuelo, ¿no? O la reivindicación de la memoria de tu abuelo. No y solamente la justicia, a mi abuelo, pero sino ese proyecto político de esos ragonistas de esa época, que puede haberse transformado mucho, pero hay como una vuelta a esa. El tema, yo creo que lo cuestionable también pasa por la cantidad de años en la Cámara. O sea, hay muchos que piden un recambio. Por ejemplo, un Fernando Pequeño que no ha sido nunca legislador, ante quien encabeza la lista, un Manuel C. Godoy, que ya lleva bastantes periodos dentro de la Cámara Legislativa y que hoy en la sociedad uno escucha y genera, desde el inicio de la democracia. Exacto. Yo creo que la gente que pide el recambio, hay que ver quiénes son los que dicen Santiago Godoy es viejo y tienen que irse. Seguramente no que sea viejo, sino que tiene mucho tiempo. No dejo de valorar la cintura política de Santiago. Lo que pasa es que cuando una persona se adapta de un periodo anterior con un signo o un color político y cambia a otro color político, se panquequiza, hablando vulgarmente. Entonces los panqueques en política un lado para el otro. tienen que tener, pierde automáticamente la persona el grado de legitimidad que tendría que él ostentar. Es distinto, por ejemplo, lo que es el hijo de él, puesto en una función importantísima, que es el que está en derecho al consumidor, o el otro hijo que está como legislador, Lucas. Que Lucas lo está llevando a su tarea legislativa con bastante, digamos, elementos como para poder defender sus posiciones. Pero acá lo que se trata es de poder presentar a la sociedad un proyecto nuevo, pero conducido por gente que esté asimilado a una nueva forma de política, ¿no? Es cierto también, Raúl, que hacen falta conductores con la edad y con la experiencia de Santiago. Yo a lo que iba es que lo que escuché de la gente que dice Santiago hace 1000 años que está en la Cámara de Diputados, es gente que hace otros 1000 años que está en otros sectores de la política, quizás menos visible, pero que no son recién llegados. Entonces digo, quieren el lugar de Santiago, no quieren que Santiago se vaya porque sepan que quizá, quieren el lugar de Santiago Godoy. Bueno, me parece que está dentro de la lucha legítima de la política, pero que hay que identificar quiénes son los que están pidiendo hoy que Santiago Godoy hace mucho tiempo que está viejo y demás. Me parece que Santiago Godoy es un hombre que hoy representa, digamos, el sentir de una gran parte de la ciudadanía, y eso lo vamos a ver, digamos, en Vale. el 6 de octubre. Alfonso,
tu tío, Alfonso Ragone, lo tuvimos acá en 2 oportunidades, conversamos con él, Médico. había un proyecto de lista verde como hijo del ex gobernador desaparecido, como Bueno. una persona muy sencilla para ejercer lo que serían los actos de la política, y calificado, te digo, socialmente como una persona honesta, ¿no? Lamentablemente con Alfonso, que es mi tío, no podemos hablar de política. Es como una herida abierta. Hemos hecho un pacto, digamos, que en los momentos familiares hablar de otra cosa y no de política, entonces yo no sé lo que él hace y él no sabe lo que yo hago tampoco. Es lamentable, pero es así, es la realidad. No pasa, no, que aparte él te debe ver siempre Aparte como son un niño, códigos ¿no? familiares que Te bueno, ve como hay que un respetar. chico y a lo Sí. mejor no comparte algunas cuestiones que están referidas a lo que te digo yo, ¿no? Es probable. Referida Seguramente. a que él no se siente representado en lo que vos decís, sí está representado en el Exacto. caso de la gente que te acompaña. Y está bien que no se sienta representado, pero eso no significa que no se pueda seguir construyendo desde otros lugares. Yo aprendí de mi abuelo también que en política hay que hablar con todo el mundo. Y si no te da el cuero para hablar con alguien, entonces tenés un problema como dirigente, como político, porque en la política se debe hablar, lo cual no significa transar ni negociar, sino tener la capacidad de hablar aún hasta con tu peor enemigo político, ¿no? Y por supuesto, para Hay poder una película muy conocer, interesante referida sí. a esto, que es la última que se hizo de Abraham Lincoln cuando se abole la esclavitud, ¿no? ¿En la abolición? La abolición del club. La última película es muy interesante para aquellos que la puedan ver respecto a Listo. esto que está hablando Fernando Pequeño. ¿Con qué nombre se lo conoce? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Yo quería comentarles algo más Sí. de algunas propuestas de política en relación al trabajo legislativo. No sé si tenemos un poco más de tiempo. Dale. O Fundamentalmente. en todo bueno, caso, dejemos la propuesta para un ratito, por si no se desacomoda un poco el programa. Bueno. Claro. Iba a darlo por terminado porque creo que hay cuestiones para charlar. Vamos a un corte, ¿te Un parece, corte, Marita? volvemos en instante nada más porque yo también quiero preguntarle otra cosita también, algo interesante. Así que bueno, volvemos en, qué sé, 2 minutitos, ya volvemos. El mañanero por el 7 Corte acá. comercial y Sí, ya volvemos señor. con más. ¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y